palabra para que moderes la reunión. Muchas gracias, Caro. Entonces, adelante, profesor Alejandro Torres. Se está viendo la diapositiva. Se está viendo perfectamente la diapositiva, profe. Ah, bueno, perfecto. Discúlpenos, pero son problemas técnicos que tenemos aquí todavía, quienes no manejamos muy bien estos asuntos. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, compañeros, entonces, en esto de las grandes empresas que veníamos mencionando el día de ayer, de las gabelas en favor de las grandes empresas, el gobierno también en estas medidas de emergencia ha expedido algunos decretos cuyo contenido es entrar también a saco en el presupuesto nacional y en los presupuestos municipales y departamentales. Entonces, establecieron en el decreto 440 una manera mucho más ágil de hacer la contratación directa. Ustedes saben que la contratación es una de las fuentes fundamentales de la enorme corrupción que hay en el país. Les permiten adquirir, por ejemplo, mercados en las grandes superficies donde pues obviamente todo es más costoso, mientras que los campesinos están haciendo campañas por las redes y de alguna manera para que les compren sus productos. Determinaron que se da por comprobada la urgencia manifiesta, es decir, es un hecho que hay urgencia manifiesta de tal manera que se pueda contratar directamente el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras. Que todos los contratos se puedan adicionar sin limitación de valor. Entonces, imagínense ustedes la orgía de corrupción que se viene alrededor de eso. Autorizan a los alcaldes y gobernadores para reorientar las rentas de destinación específica del municipio sin pasar ni siquiera por la autorización de consejos y asambleas. Se podrán hacer modificaciones, adiciones, traslados, reducir las tarifas de los impuestos territoriales. Bueno, otra cosa supremamente... El gobierno aprovechó para expedir un decreto para favorecer a las EPS. En el Plan Nacional de Desarrollo, aunque eso va a explicarse con mayor detalle en la conferencia de mañana del compañero Francisco Cabrera, de todas maneras, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó un artículo, no recuerdo, tal vez es el 245, en el que se señaló que se iba a pagar directamente por parte del gobierno nacional mediante deuda pública, adquiriendo deuda pública, los deudas con las EPS del régimen contributivo. Las deudas de antes del 25 de mayo de 2019. El gobierno aprovechó la emergencia para expedir un decreto pues, que no tiene que ver con eso, por eso es una cosa del plan de desarrollo, pero sobre pretexto de la pandemia, que para darle liquidez, a entregarles dineros a las EPS, aunque ellos señalan que directamente así quedó en el plan de desarrollo, se lo girarían a la IPS, pero simplemente a quienes aprueben las EPS de los dineros de los recobros. Lo que se conoce aquí como los recobros, la mayoría de los compañeros, entiendo, lo saben, es el pago de los servicios por procedimientos, medicamentos, cirugías, que no estén contemplados en la unidad de pago por capitación. La unidad de pago por capitación es un dinero que les gira el Estado por cada afiliado a las EPS. Está cerca de 1 millón de pesos, 900 y pico mil pesos en el régimen contributivo. Por cada uno le gira anualmente ese dinero. Eso es para contemplar el plan de beneficios que antes se llamaba el POS, el Plan Obligatorio de Salud, ahora se llama el Plan de Beneficios. Y hay una parte que son los medicamentos, los procedimientos, los laboratorios, las cirugías, etcétera, que no estén en el POS o en el plan de beneficios. Eso es lo que se llama no POS o no OPB, no plan de beneficios. Bueno, eso es lo que aprovecharon ahorita. El gobierno ha dicho que les va a dar a las
EPS unos 7 billones de pesos. En esto ya les van a entregar una cantidad, entiendo que alrededor de unos 3 billones de pesos. Y aprovecharon para emitir un decreto de la emergencia económica y social para entregarles esa plata a las EPS. Bueno, eso tiene unas condiciones. Una de las características es que estos montos se van a reconocer como deuda pública. El gobierno va a emitir bonos del tesoro. Bonos del tesoro son unos papeles que saca el gobierno nacional, los expide, los saca al mercado para la venta a pagar unos intereses de acuerdo con la oferta y la demanda que tengan esos bonos. Entonces se les estipula un interés y son bonos que van entre 1 y 10 años. Es deuda pública, pues, de lo que veníamos hablando desde el día de ayer. Y con deudas que se va a pagar. O sea, eso lo vamos a terminar finalmente, pues obviamente pagando todos. Ellos dicen que le van a hacer directamente los giros a las IPS, así quedó, pero de todas maneras sobre esas IPS ejerce un control directo las EPS, o sea que el labor de intermediación ya de las EPS ni siquiera es mandar una plata, sino que simplemente reciben las ganancias sin ni siquiera tener esos gastos administrativos. Pero a la vez que dicen que se debe priorizar el pago de las deudas laborales con los trabajadores de las EPS, simultáneamente dice que las empresas, las entidades que estén en proceso de liquidación, que hay muchas del EPS de la salud, esos dineros con los que se pongan de acuerdo después de haber hecho el proceso de facturación y de todo este negocio, cuando haya empresas en liquidación, esos dineros no podrán entrar a la masa de deudas existente que tenga la EPS y que esté pagando. Eso es un poco complejo, pero simplemente quiere decir lo siguiente: cuando una empresa está en liquidación, como hay varias EPS, como digamos Medimás o las que están en quiebra, entonces hay un orden para pagar las deudas, tienen que vender sus activos y hay un orden para pagarle las deudas. En el primer orden están los trabajadores. Entonces, ¿qué dicen? Que esas platas no pueden llegar antes de que se haga la liquidación. Entonces, si no alcanza la plata de Medimás para pagarle lo que le debe a los trabajadores de Medimás, esa plata que debían de recobros que va a pagarles el Estado no va a servir para eso, porque primero se tienen que hacer las cuentas, y si para los trabajadores no alcanza la plata, no importa que no alcance, pudiendo alcanzar si entraran los ingresos de los recobros. Bueno, no me voy a detener más en eso. Este cuadro que tenemos a la derecha son las cifras de recobros desde el 2009 al 2019, y si ustedes hacen esa suma les da más o menos 25 billones de pesos, ¿no? ¿Qué son los recobros? O sea, ese es uno de los grandes negocios que tienen las EPS y que a raíz de la emergencia resultan favorecidas también. Bueno, por otra parte, también el gobierno se inventó darles garantías a las empresas de servicios públicos. Desde luego que hay algunas empresas públicas, por ejemplo, ayer estuvo en la conferencia de las horas de la tarde un compañero de las empresas municipales de Cali o compañeros de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero una buena parte de las empresas de servicios públicos, la mayoría de las telecomunicaciones, de energía eléctrica, de gas, son empresas privadas. Y el gobierno sacó una serie de resoluciones, de decretos para favorecer a los monopolios de los servicios públicos. Por ejemplo, mediante este decreto, los subsidios de energía y gas que están contemplados. Bueno, se encargan de recordar que los subsidios para energía y gas solo irán hasta el año 2022. Lo recordé aquí porque es importante, porque estamos en la tendencia que llaman de la focalización para suprimirle subsidios a los estratos populares. Y los subsidios son dineros que le paga el Estado a las empresas de servicios públicos por, digamos, los sectores de la sociedad, los estratos sociales a los que no se les cobra la tarifa plena. Que sí se les cobra seguramente, sino que se dice que no se les cobra. En todo caso, los estratos 1, 2 y 3 tienen subsidios a los servicios públicos.
Entonces, anualmente se le liquida el del año anterior y se paga. Entonces, se determinó mediante este decreto que 1.470.000.000.000 de pesos que se deben por tarifas de energía eléctrica y gas se va a agilizar el proceso de pago. Y se van a pagar también con deuda pública, con deuda pública de emisión deuda pública del presupuesto o emisión de títulos del Tesoro, como estábamos mencionando en el caso anterior. Entonces, se va a utilizar la pandemia para agilizarle los pagos a estos monopolios privados de los servicios públicos. Se dice, por ejemplo, que el gobierno salió a hacer demagogia señalando que no les iban a cortar los servicios públicos a nadie, que se los iban a quien los tuviera cortados se los iban a reconectar o se los iban a reinstalar, y que esto sería sin cobro para las entidades. Sin embargo, en este decreto pusieron lo siguiente: los prestadores pueden gestionar aportes de los entes territoriales. Entonces, ustedes imagínense, ahí viene el negociado entre las empresas de los servicios públicos, de energía, de gas, etcétera, para que, dicen, no les cobramos a la gente la reconexión, se lo sacamos de los presupuestos de las entidades territoriales a las cuales les han dado flexibilidad en este periodo de emergencia para manejar los presupuestos. Bueno, con las empresas de acueducto y alcantarillado exactamente lo mismo. Se difieren, por ejemplo, si la emergencia dura 3 meses y durante esos 3 meses los estratos 1 y 2 no pagan el cargo fijo y el consumo que no es subsidiado, se le puede diferir ese pago en las facturas de los próximos 36 meses. Pero entonces el gobierno puso este mico, que solo es obligatorio para el prestador, o sea, para el dueño de la empresa, si a su vez el gobierno establece una línea de liquidez a interés nominal del 0% por los mismos 36 meses. Eso quiere decir que les van a dar plata regalada a las empresas. Ellos después le meten en la tarifa durante 36 meses a la gente los 3 o los meses que haya dejado de cobrarle. Y el Estado, por esas mismas cantidades o las que acuerden, le presta esa plata a 0% de interés a esa misma cantidad de meses. O sea, va a financiar, van a sacar plata del presupuesto nacional o de donde señalamos en el día de ayer, de la plata que se emita para la crisis, para favorecer a estas empresas. Entonces, en últimas, consiste en esa garantía que les están dando. Las empresas que dispongan incentivos para los usuarios que paguen oportunamente, se les girarán directamente los subsidios con recursos del Sistema General de Participaciones, que es la plata que va para educación, salud, saneamiento básico, que les gira del presupuesto nacional el gobierno a las entes territoriales. Bueno. Bueno, el gobierno declaró como servicios esenciales los de telecomunicaciones, radiodifusión sonora, televisión y postales, que no se suspenda su prestación durante un mes. Sin embargo, que al mes se pueden, por ejemplo, los servicios postpagos se pueden suspender reduciéndole la capacidad. Y luego de este tiempo se puede cortar el servicio. Pero también, por su parte, como esos concesionarios del espectro radioeléctrico por el que funcionan las telecomunicaciones, tienen que pagarle esa concesión al Estado. Entonces, el Estado por ese mismo tiempo le suspende el cobro de la concesión. Entonces, se cuelgan unas pocas personas en pagar la tarifa postpago y ellos ya dejan de pagarle al Estado el costo de la concesión por un mes y después se lo refinancian. Y además se suspende el régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores, es decir, se caen las telecomunicaciones aún más, se interrumpen las redes, no importa porque los regímenes de calidad a los cuales están obligados contractualmente no se los van a hacer cumplir en este periodo. Igual que sucede con las empresas de acueducto, con las empresas de energía eléctrica y gas, y aquí va también don Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño de Promigas, que es la distribuidora de gas domiciliario más grande que hay en el país. Y
por otra parte, los monopolios de la energía eléctrica, que en su inmensa mayoría son privados, ¿no? Son monopolios privados multinacionales. Entonces, se ordena que se les giren anticipadamente los subsidios, o sea, sacar plata del presupuesto, sacar plata, la plata que se imprima por parte del Banco de la República, no para apoyar a los sectores populares, a los sectores medios, sino para darles a estos monopolios de tal manera que puedan, dicen ellos, garantizar la continuidad del servicio. Entonces, incluso les van a girar anticipadamente los dineros de los subsidios. Que las empresas también puedan diferir estas también a 36 meses el consumo básico y la parte no subsidiada de los estratos 1 y 2, pero el gobierno les hace la contraprestación de crear la línea de liquidez a tasa nominal del 0%, es decir, dinero regalado el interés, es decir, se les entrega una plata y van a devolver menos, eso es lo que quiere decir 0% de interés, por el mismo tiempo que se haya diferido el consumo básico. Si, por ejemplo, no descuentan el 10% en la tarifa para acceder a eso de los 36 meses, de todas maneras les dan una línea equivalente al 75% de lo que difieran. Y estas empresas quedarán exentas de cumplir los límites de endeudamiento estatal, o sea, cómo será la cantidad de plata que les van a entregar. Mientras tanto, le ponen una nueva carga a los sectores medios, a los estratos 4, por ejemplo, 5 y 6, particularmente estratos 4, pero todos estos son sectores medios y algunos medios altos, a los que ya les habían puesto una carga en el plan de desarrollo que era 4 pesos por cada kilovatio de energía para financiar los robos de Electricaribe. Y ahora se inventan un programa con un nombre pomposo que se llama Comparto mi energía, que es que a estos sectores se les pida un aporte voluntario de alivio económico. Pues ¿para quién? Para favorecer en últimas a las empresas de energía eléctrica y gas. A los distribuidores en las zonas que no están interconectadas nacionalmente, que no están en el sistema de interconexión eléctrica nacional, les van a reconocer el costo de los electrocombustibles y después se los van descontando poco a poco de los subsidios. Es decir, no tienen que invertir en el costo más alto, que son los combustibles que compran para la generación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Les van a entregar anticipadamente los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, que son los que tienen subsidio, asignar subsidios por menores tarifas del año 2019 a las empresas prestadoras del servicio, sin contar con validación en firme de los montos. Es decir, ellos dicen los subsidios fueron tanto, ¿no? Y el gobierno no va a validar si eso es verdad o si es mentira, ¿no? Y por último, las entidades territoriales, o sea, los municipios, podrán asumir total o parcialmente el costo de estos servicios en su respectiva jurisdicción. Es decir, el municipio de Madrid, por ejemplo, asume el costo de los servicios y les gira oportunamente los recursos a las comercializadoras, es decir, a las empresas de energía y gas. Bueno, un sector muy favorecido en esto de la crisis en todo el mundo son las empresas multinacionales farmacéuticas. Para ellas, desde luego, también en este abanico de regalos, el gobierno también les tiene una buena parte, ¿no? Entonces, lo primero que hace es exceptuarlas del IVA en la importación y venta de bienes e insumos médicos. Ustedes saben o se imaginan el volumen de importaciones de bienes médicos que hay en este momento por la emergencia, y entonces los exceptúan del IVA. El IVA de estos productos está más o menos entre el 5 y el 20%, dependiendo si es un bien, si es un insumo, si son medicamentos. Bueno, eso es una variación para cada uno, son centenares de partidas arancelarias que llaman con un impuesto para traer eso al país. Para que ustedes se hagan un cálculo, las importaciones del año pasado, perdón, de 2017 hasta donde tengo los datos, de este tipo de bienes fueron de 1.082 millones
de dólares, ¿sí? Eso equivale a unos 4 billones de pesos, mientras simplemente exportamos, no exportamos nada, 81 millones de dólares. Las importaciones en el 2014 llegaron a ser de 1.352 millones de dólares, ¿no? Bueno, en dispositivos médicos el 47%, en equipos el 38%, en reactivos el 13%. Y entonces los exceptúan de IVA, el Estado pues deja de percibir una cantidad de ingresos por esto para favorecer a los grandes monopolios europeos y norteamericanos fundamentalmente, a los que a quienes les importamos esta clase de bienes. Ahí hay un cuadro que muestra eso. Si ustedes miran, ahí hay 16 empresas que son las principales importadoras. Si usted mira hasta esa, creo que hay una sola colombiana. De resto, todos son las multinacionales que a su vez tienen plantas de producción en el país y a su vez son importadoras de todos estos productos, de medicamentos, de bienes, de insumos, de reactivos, etcétera. Johnson & Johnson, Roche, Baxter, Biden, Abbott, Becton, Medtronic, Boston Scientific. Bueno, 16. Estos son los principales importadores al país de las multinacionales farmacéuticas. Aún más gabelas mediante otras normas para esas mismas empresas, ¿no? Bueno, se redujo el arancel. Yo ya señalaba que entre el 5 y el 20% para importar medicamentos, dispositivos, reactivos, insumos, equipos, artículos de higiene y aseo, equipos de insumo para agua potable. Esto regirá hasta por el término de 6 meses. Entonces, ustedes háganse este cálculo. Eso, si terminan haciendo entonces, valiéndose de esa gabela, y ellos son negociantes, pueden hacer las importaciones de todo el año. Entonces, calculemos unas importaciones de 1.100 millones de dólares. O sea, de 4,5 billones de pesos. Si el impuesto fuera el promedio, 10% sobre todo, el Estado dejaría de percibir 440.000 millones de pesos, 440.000 millones de pesos por los aranceles para esos productos que se los van a ganar, que es un regalo a las multinacionales farmacéuticas. Es decir, es aprovechando la crisis, la pandemia, para entregarles recursos del Estado a las multinacionales. ¿Sí? Bueno, sacaron un decreto prohibiendo las exportaciones de productos estratégicos de salud, como si produjéramos elementos estratégicos de salud nosotros, por una parte, pero por otra parte, hasta comienzos de marzo, estaban impulsando algunas medianas empresas a hacer exportaciones de tapabocas, de mascarillas, cuando el Estado hubiera debido más bien intervenir a adquirir todo eso para prevenir la pandemia en el país, ¿no? Esto muestra pues una necesidad que es la que en el país, aparte de que muchas veces hemos hablado de que haya seguridad alimentaria, es decir, que el país produzca en suficiente cantidad y calidad los alimentos para para obtener la dieta básica de la población. Lo mismo debe suceder con la salud, ¿no? Lo mismo debería suceder exactamente con la salud. Bueno, siguen gabelas a las multinacionales farmacéuticas. El INVIMA les va a otorgar los registros sanitarios para importar o para producir nacionalmente tapabocas, ventiladores para unidades de cuidados intensivos, reactivos de diagnósticos, etcétera. ¿Sí? Les va a agilizar, dice a flexibilizar en los decretos los requisitos para esto, ¿no? Los requisitos que deben cumplir los fabricantes de medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos, productos de higiene doméstica. Ustedes imagínense eso, es flexibilizar los requisitos que deben cumplir para fabricar estos productos que tienen que ver con la salud de la gente. Es decir, no se les va a hacer ningún control de calidad, se les van a alivianar los requisitos para la comercialización y entrega no informada de productos.
se les van a alivianar los requisitos a los importadores para obtener el certificado de almacenamiento y acondicionamiento, es decir, pueden meter en la bodega que se les dé la gana dispositivos médicos, equipos biomédicos, etcétera, ¿no? Se les va, hay un requisito que hay que tener cuando se importa, por ejemplo, un medicamento o un reactivo o un equipo biomédico, y es una cuestión que se llaman las buenas prácticas de manufactura, pues ustedes entenderán mucho más tratándose de productos para la salud. Sin embargo, les van a aceptar que la entreguen sin hacer ningún control sobre eso, la van a aceptar, la de una entidad internacional que hay, y después harán el control y van a incluso obviarles un requisito que es el apostille y la consolidación y la traducción oficial de los documentos de esas importaciones. Bueno, van a hacer una fiesta las multinacionales farmacéuticas, ¿no? Que son, entre otras cosas, las empresas que más se están concentrando en el mundo. Eso quedan unas pocas. Es uno de los sectores favorecidos en Europa, en los Estados Unidos. Es decir, es uno de los sectores favoritos del capital financiero multinacional, ¿no? Y claro, ustedes entenderán, ahorita están haciendo la fiesta, por eso el gobierno les quita el IVA y todas esas cosas. Porque pues hay una demanda enorme en todas partes, lo que los economistas llaman, que dice hay una diapositiva, una demanda inelástica, es decir, que usted de todas maneras necesita comprar así el precio suba lo que suba, ¿no? Y hay falta de disponibilidad de los alimentos, de los elementos pues que están requiriendo todos los estados, todos los sistemas de salud, y las necesidades de quienes los están comprando son gigantes, entonces las multinacionales están haciendo la fiesta con eso. Que se adquieran rápidamente bajo el criterio de inmediatez, pues esos productos, o sea, que se adquieran al precio que sea, que a esos contratos se les aplicarán las normas del derecho privado, es decir, no hay control de precios estatal ni nada, sino que es un negocio privado, entonces usted compra al precio que se le dé la gana y vende al precio que se le dé la gana, no es sino firmar el contrato. Las entidades del Estado quedan facultadas para contratar directamente a las personas extranjeras que provean estos bienes. Y esas personas no requieren ni tener domicilio ni sucursal en Colombia, ni constituir un apoderado, ni nada. Es decir, le van a comprar a quien sea, como sea, en las condiciones que impongan. ¿Sí? Bueno, ahí están unos de los productos que están exceptuados del IVA, ¿no? Bueno, compañeros, hasta ahí son, digamos, las gabelas que, como ustedes vieron, si hacemos un repaso, es un saqueo total de los recursos públicos, de las empresas del Estado, del presupuesto nacional, de los recursos de los trabajadores, para entregárselos a monopolios de los servicios públicos, a monopolios farmacéuticos, al capital financiero, desde luego, a toda clase de negocios de los grandes monopolios en el país. Y eso contrasta clarísimamente con las limosnas, con las migajas que dejan para las masas y alrededor de las cuales también hacen negocio, ¿no? El gobierno ha emitido una serie de decretos sobre los programas ya existentes, que uno diría de la fijación del gobierno con los 70,000 pesos, ¿no? Son programas de 70,000 pesos para todo, para aliviar el hambre, para la miseria, para los arriendos, para aliviar la pobreza, para beneficiar a los jóvenes, para a todo el mundo con los famosos 70,000 pesos, ¿no? Entonces, que le van a hacer una transferencia extraordinaria a la gente de Familias en Acción, del programa de adulto mayor, de Colombia Mayor, de Jóvenes en Acción. Todos estos son los programas con los que estos regímenes dicen que están acabando con la pobreza absoluta. Como aquí los ricos, la clase media empieza cuando se ganan 450,000 pesos, ya se considera clase media. Entonces, si a alguien le dan 70,000 pesos de adulto mayor o de Jóvenes en Acción, pues ya prácticamente lo están acercando a ser clase media, ¿no?
hay una cuestión y que ya la pusieron en práctica, que es la entrega de la compensación del IVA. Esto fue una de las propuestas que venía con la ley de financiamiento y con la forma como se llamó el año pasado, en todo caso la reforma tributaria, que inicialmente cuando la presentó a fines de 2018 el gobierno Carrasquilla, en el proyecto llevaba que se le iba a imponer IVA a los productos de la canasta familiar y que a cambio de eso se les iba a devolver a los más pobres y a los más vulnerables una platica. Ya lo hizo el gobierno, el Consejo de Política Económica y Fiscal iba a determinar cuál era el monto de esa compensación. Entonces son para 700.000 hogares 75.000 pesos cada 2 meses. Es decir, 35, 70, 37.500 pesos mensuales es la gran compensación de IVA. Y a cambio de eso, desde luego, están hablando ya de presentar una nueva reforma tributaria en la cual estoy absolutamente seguro el eje de esa reforma va a ser generalizar el IVA a los productos de la canasta familiar. Bueno, para los jóvenes, ¿no? La gran idea, pues, del ICETEX, la ayuda de aquí del gobierno, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la deuda de los estudiantes es gigantesca. Aquí en Colombia, el gran apoyo que le hace el gobierno a los estudiantes mientras ha acabado con la educación pública y ha hecho programas para fortalecer la educación privada es prestar a través del ICETEX a tasas altísimas, muy superiores al IPC. Las tasas de ICETEX son del 12-13%, cuando el IPC ha sido, por ejemplo, del 3, del 2, del 2,5% en algunos años, ¿no? O sea, es una tasa completamente especulativa, por encima 8 puntos de la tasa de captación, porque un CDT le pagan a usted un interés por ahí del 4,5%, ¿no? Y a los estudiantes que toman créditos del ICETEX le cobran el 12 y el 13%, y eso dice que son tasas subsidiadas. Entonces, el gran aporte que le van a hacer a los estudiantes en esta emergencia es que le eliminan un codeudor para los créditos del segundo semestre de 2020, que le van a dar unos periodos de gracia y se los recargan, pues, después en la deuda, o sea, unos meses sin pagar la cuota, que le reducen transitoriamente el interés la tasa de interés a IPC, a los estratos 3, 4, 5 y 6, o sea, por 2 meses usted va a dejar de pagar eso y después sigue pagando su 12 o 13%. Es decir, esos son los ofrecimientos del Estado para las masas y en este caso en particular para los estudiantes. Y se amplían los plazos de amortización, que es como se maneja la deuda, ¿no? Usted, sí señor, le refinanciamos, más plazo de amortización, paga más interés. Bueno, otro programa es que el ministerio podrá generar un incentivo de 80.000 pesos. Son los famosos 70.000 o 80.000, ya sean bimestrales. En los BEPS, por ejemplo, de la cuestión pensional son 40.000 pesos mensuales, 80.000 bimensuales. Como vimos ahorita, el de la compensación de IVA, 75.000 bimestrales, cada 2 meses. Y ahora 80.000 pesos para los campesinos mayores de 70 años en las zonas rurales del país, ¿no? Que son cerca de 750.000 personas, pero 200.000 ya están en otros de esos programas de 70.000 pesos como Familias en Acción, etcétera. Entonces les darían a 535.000 campesinos un programa de 42.800 millones de pesos, mientras sacan 15 millones de pesos casi del FAE y del FOMPET para entregárselas al Grupo Aval y al Grupo Empresarial Antioqueño. Bueno, y como hay una especulación con los precios
de los alimentos y de los productos, de los medicamentos, de los alimentos, de los productos de primera necesidad, entonces ellos van a controlar la especulación. Entonces dicen que el Ministerio de Agricultura y el de Comercio hacen unas listas de precios, que el DANE revisa las listas de precios, hace unas encuestas a ver si hay variaciones significativas y atípicas y le reporta luego sobre eso a la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego la Superintendencia de Industria y Comercio también verifica y si encuentra mérito, evalúa si es pertinente adoptar medidas regulatorias. Es decir, eso es todo lo que van a hacer frente a la especulación con los precios. Por otra parte, crean un programa de ingreso solidario para hogares pobres y vulnerables no incluidos en adulto mayor, Colombia Mayor, etcétera. La gente que no tiene la fortuna de estar en estos programas. Con transferencias del FOME, que es lo que le quitan, ya vimos, a las entidades territoriales y a los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado. Esa generosidad de los 70.000 pesos para quienes no están en ningún programa de estos va a ser apenas por el tiempo de la emergencia. Bueno, terminando, digamos, esta parte más un poco sin palabras de todo lo que hemos visto hasta ahora. Digamos que estas fotografías que han circulado mucho en las redes nos pueden ayudar un poco, ¿no? Estos son los mercados, pues ustedes han visto la orgía que se armó con esas garantías que se dieron de los manejos presupuestales, lo que están haciendo con los mercados, ¿no? Un mercado de 20.000 pesos pues vale 100 y pico y le tienen que durar a la gente sus 15 días completos y ojalá ver si le sobra un poco, ¿no? Estas han sido movilizaciones que ha habido durante este periodo de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Que han salido a quejarse por el hambre, por la miseria y por el ningún respaldo del Estado, ¿no? Estos son trabajadores que, como hemos visto, trabajan en empresas no esenciales, que no producen ningún producto esencial y que los tienen, sin embargo, trabajando y sin las condiciones de bioseguridad necesarias, ¿no? Lo de los trabajadores informales, ustedes saben además que los reprimieron brutalmente las movilizaciones que se hicieron en Bogotá y en otras ciudades pidiendo comida, ¿no? Estos fueron migrantes, trabajadores informales, una cantidad de gente que se movilizó en Bogotá en los primeros días de la emergencia pidiendo que comer, ¿no? Bueno, así como ha sucedido en Colombia, en los países imperialistas ha sucedido exactamente lo mismo. Yo voy a acelerar un poco porque entiendo que me quedan 10 minutos, excepto que ustedes me regalen unos 2 más. Es exactamente lo mismo, es una entrega de billones ahora de dólares para el capital financiero y los grandes monopolios. Yo voy a ilustrar esto un poco principalmente con el caso de los Estados Unidos y en particular porque llama mucho la atención lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Ayer lo vimos y bueno, todo lo estamos viendo todos los días, que en el país donde más crece la tasa de mortalidad en esta pandemia es en los Estados Unidos, lo que mucha gente no nos imaginábamos, ¿no? Que fuera a ser así. Bueno, en realidad lo que está pagando la población norteamericana son los negocios de las grandes corporaciones, la superexplotación del trabajo y que la salud se ha convertido en los Estados Unidos en un filón de negocios de Wall Street, ¿no? Los Estados Unidos, a pesar de tener la capacidad, como lo mencionaba uno de los compañeros ayer, no sé si en la sesión de la mañana o de la tarde,
de tener los equipos científicos, médicos, epidemiológicos más poderosos, más capacitados, de los más capacitados del mundo, no se preparó para la pandemia, ¿no? Los plutócratas norteamericanos en lo único que pensaron fue en hacer de la crisis una oportunidad, ¿no? Y no en su población de más de 300 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ¿de dónde arranca la situación que están viviendo los Estados Unidos? Pues tiene un sistema de salud de los más costosos del mundo y una red de seguridad social totalmente deteriorada que hizo mucho más difícil el tratamiento de la pandemia, aparte de las payasadas del presidente que se dedicó fue a hacer racismo y xenofobia y pensó que por decir que construir un muro con eso iba a detener el virus, ¿no? El virus, el muro contra los extranjeros, contra la invasión china, contra el virus amarillo, contra el virus oriental, porque es todo ese instinto racista, xenófobo de Trump sobre el que ha construido su carrera, uno de los aspectos en el que ha construido su carrera, lo sacó en esto, ¿no? Pero esas vallas, esos muros, no, pues obviamente no iban a detener la pandemia, ¿no? Y hay cálculos, hay muchos cálculos como en todo, ¿no? Pero uno de estos datos son sacados de prensa norteamericana fundamentalmente. Es que uno de los escenarios plausibles, digamos, de los medios más, digamos, en cierta manera optimistas, dicen algunos, es que con una tasa de mortalidad del 0.5% podría llegar a haber unas 320.000 muertes, ¿no? Scott Barris, director del Centro de Investigación Legal sobre Salud Pública de la Universidad de Temple, dijo esto, dijo, la debacle con los TEDs probablemente refleje los subyacentes recortes presupuestales. No se puede tener un aumento de capacidad si ya usted ha estado cortando hasta el hueso. Lo que quiere decir es que han estado saqueando los recursos de la salud y de los programas estatales, por ejemplo, de tal manera que no tenían, ellos tienen una entidad que se llama la CDC, que es el centro para los centros para la prevención de la enfermedad. Tiene un nombre más completo, ahorita lo menciono, que está en otra diapositiva, y le han venido recortando el presupuesto, ¿no? El alcalde y el gobernador de Nueva York debieron presionar a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para que aprobara un sistema automático de pruebas para pasar de 100 diarias, que nosotros estábamos haciendo más, a las miles de pruebas que son necesarias, ¿no? Porque en los Estados Unidos había escasez de componentes necesarios para extraer el material genético de las muestras, ¿no? Hay un problema gravísimo con el sistema de salud norteamericano, que de pronto algunos de los compañeros que están en esta charla y que son trabajadores de empresas y que no conozcan de esta situación, aunque muchos la deben conocer, se les hará extraño, ¿no? Y es que en los Estados Unidos a una masa gigantesca de trabajadores que puede llegar a ser de unos 35 millones de trabajadores, no tienen pago por incapacidad médica. Los Estados Unidos en esos sectores no se paga la incapacidad médica. En el sector servicios, que es el más grande de la economía norteamericana, apenas a un 20% le pagan la incapacidad y eso está limitada a una cantidad ínfima de días en el año, ¿no? Y es el sector más mal pago de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Si a un trabajador no le pagan la incapacidad médica, pues la inmensa mayoría de los trabajadores va a ir a trabajar, y son trabajadores que en lo fundamental trabajan por horas, ¿sí? Y si no, pierden el trabajo. Además, hay muchas investigaciones, lo que pasa es que no me voy a detener en eso, pero hemos leído mucho documento en el cual cuentan cómo los trabajadores prefieren irse a trabajar enfermos, ¿sí? Porque simplemente o pierden los trabajos porque los capataces, los administradores los instigan a que vayan a trabajar así estén enfermos. Y el trabajador obviamente si no va a recibir la paga
porque está enfermo, pues prefiere irse a trabajar en esas condiciones. Y cuando se trata de una pandemia y cuando son más de 30 millones de trabajadores, ustedes imagínense el vector, o sea, el transmisor de la enfermedad en que se convierte esta inmensa masa de asalariados empobrecidos que tienen que trabajar, ocultando que tengan fiebre, que tengan malestar, que tengan cualquier enfermedad. Ahora, lo otro es que la atención en salud en los Estados Unidos es supremamente costosa, ¿no? Entonces la gente teme y los seguros no cubren la totalidad a quienes los tienen de las enfermedades, entonces los tratamientos fuera de la red que lo trata, las sobrecargas de costos en hospitales o médicos particulares es supremamente alta, ¿no? Pero aparte de esto que estaba mencionando sobre los trabajadores que no se les pagan incapacidad, en los Estados Unidos hay 28 millones de personas que no tienen cobertura de salud y no tienen con qué pagar tratamientos. Entonces, en los Estados Unidos, bueno, son unos 40 millones de personas los que no reciben pago de incapacidad médica y otros que dicen que unos 35 millones de personas, más 28 que no tienen ninguna cobertura de salud, más otros trabajadores, por ejemplo, que no piden los auxilios estatales que hay para algunas cosas, porque si lo suman y sumaran un auxilio de salud, terminarían quedando incursos en una cuestión que llaman una carga para el Estado norteamericano y perder la posibilidad, y si son trabajadores, de tener esos apoyos, y si son trabajadores hispanos, por ejemplo, o asiáticos, etcétera, la posibilidad de perder la estadía en ese país. Bueno, este es un cuadro que muestra empresas de servicios, ¿no? Sobre este fenómeno que le estoy diciendo que no son asegurados. Entonces son cantidad, por ejemplo, McDonald's tiene 517,000 trabajadores en los Estados Unidos, Walmart 347,000. Bueno, ese cuadro, esa gráfica lo que muestra es eso, trabajadores de las grandes superficies de la alimentación y de la, digamos, de lo que es turismo, hotelería, restaurantes, etcétera, ¿sí? Ahí están identificados por colores y el número y una K que quiere decir 1000. Y ahí están empresas que todos conocemos porque muy buena parte de esas son empresas multinacionales y el número de trabajadores, eso es para expresar la gravedad del problema porque además tienen una característica, son una masa laboral que tiene además contacto con miles de personas diariamente, precisamente por la razón de que trabajan en este tipo de empresas de servicios. Por esa razón uno se puede explicar, bueno, hay más pues el estado de la seguridad social en los Estados Unidos, los costos, lo que hemos expresado y seguramente otra serie de factores que uno no conoce, pues conoce una mínima parte. Pero lo cierto que explican por qué, que pueden ayudar a explicar por qué esa velocidad a la que se ha esparcido la pandemia en los Estados Unidos y esa cantidad de muertos y que si finalmente ya presionados empezaron a tomar algunas medidas, pero les fue cogiendo una ventaja enorme. Bueno, tienen su red social de seguridad social destrozada. Y no solamente es en salud, ¿no? Es en cuidado de los niños, de los ancianos. Las corporaciones han lanzado una guerra, las grandes multinacionales, contra algunos estados donde se ha probado que se paguen las incapacidades médicas. Y aunque muchos no lo crean, hay una verdadera plaga que es hambre y falta de vivienda. Hay grandes albergues en los Estados Unidos donde la gente va a hacer colas para tener techo por una noche, ¿no? Y todo eso contribuye al esparcimiento a que se esparza pues el virus. Tienen otro problema que tiene que ver con estos procesos de sacar la producción del país a donde había costos más baratos de mano de obra, ¿no?
que ha sido uno de los fenómenos que ha hecho precisamente que el trabajo en los Estados Unidos cada vez valga menos, es decir, los salarios sean cada vez menores, ¿no? La exportación de las fábricas a otros lugares del mundo. Y eso hoy en una situación de esta les ha mostrado problemas gravísimos porque, por ejemplo, se quedaron ante la imposibilidad de importar una gran cantidad de drogas genéricas, de productos médicos críticos que ya no los producen ellos, sino los producen en China. Y Trump le está cazando pelea a China, ¿no? Bueno, el otro gran problema que tiene el sistema de salud norteamericano, digamos el principal problema, porque todos los demás devienen de este, ¿no? Es que los que se quedan con la plata son las aseguradoras. Allá todo funciona con seguros y en eso están de acuerdo demócratas y republicanos. Allá la reforma que hizo Obama al sistema de salud era centrado también en el aseguramiento. Es decir, que Wall Street, que las compañías aseguradoras que son dependencias del capital financiero se queden con los recursos. Entonces, para gastos administrativos y de aseguramiento, el costo simplemente del trámite y administración de los seguros de salud se van al año en los Estados Unidos casi 500.000 millones de dólares. Para que los compañeros y compañeras se hagan una idea de esto, es como si ustedes sumaran toda la economía de Colombia 2 veces. Eso se va en gastos administrativos y aseguramiento que se quedan con la mitad de eso, con 250.000 millones de dólares se quedan las empresas aseguradoras. Han convertido, por ejemplo, como aquí en parte, aquí les hemos aprendido, pero allá esas escalas enormes, han convertido en una industria en sí mismo las reclamaciones de la gente sobre los servicios de salud. Entonces, las aseguradoras manipulan los reclamos para que se beneficien tanto las aseguradoras como los proveedores de esos servicios, las grandes multinacionales que maquillan junto con las aseguradoras los servicios que prestan, exageran las condiciones de gravedad del paciente. Eso tiene incluso un nombre en los Estados Unidos, le dicen upcoding, ¿no? Que es alterar, maquillar los servicios médicos que se prestan y con lo cual las empresas aseguradoras y los proveedores de servicios se ganan miles de millones de dólares al año, ¿no? Y a los pacientes con la letra menuda de los contratos, entonces como aquí con los copagos, con los cuotas moderadoras, con lo no sé qué, allá también exactamente existen primas y deducibles y de costos de la red proveedora mediante el cual le cargan al paciente, aparte de sus primas de aseguramiento, más costos en salud. Bueno, pero les voy a dar este ejemplo, ¿no? Una clase corrupta. Desde luego que Estados Unidos no podía desconocer la pandemia, pues sería absurdo, la conocía todo el mundo sabía desde diciembre lo que empezó a pasar en China y en enero pues se hizo muy común, pero quise poner este ejemplo porque muestra la descomposición de la casta política gubernamental. Está con los nombres de dos senadores norteamericanos republicanos, pero en esos comités que funcionan en el Senado y en la Cámara de los Estados Unidos son comités bipartidistas, ¿no? Pero lo importante de este caso es contarles esto que es anecdóticamente trágico, ¿no? El 24 de enero los grupos científicos de la FDA, de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, se reunió en secreto con una comisión del Senado encargada de este asunto y dio un informe sobre la gravedad que ellos ya veían venir de la pandemia, sobre la gravedad del coronavirus. Dos de los senadores de esa comisión, Richard Barr y Kelly Loeffler, ¿qué hicieron? Pues obviamente no le propusieron a sus demás compañeros de comisiones y los otros también se quedaron callados, no se sabe, seguramente estarán en el negocio. Lo cierto es que salieron corriendo a la bolsa, cogieron sus portafolios de bolsa, se los dieron a sus agentes para que vendieran las acciones que ellos calculaban que iban a bajar, por ejemplo, como no se van a ocupar los hoteles, entonces las acciones de hotelería y comprar acciones, por ejemplo, la señora Loeffler compró
que es la esposa del presidente de la Bolsa de Nueva York, compró acciones de una compañía especialista en software de teletrabajo que desde luego se iban a subir el precio de sus acciones por el confinamiento que está habiendo a lo largo y ancho del mundo. Es decir, desde enero, en lugar de tomar las medidas necesarias de citar todo el Senado, desde luego que no podemos esperar eso de los mandaderos de la cúpula financiera del mundo, pero es un ejemplo que muestra hasta dónde la descomposición de esa clase norteamericana. Yo voy a resumir el plan de rescate, no voy a alcanzar a más, sino a leer las conclusiones, pero en los Estados Unidos, para que lo comparen los compañeros con lo de Colombia, en los Estados Unidos se está haciendo el plan de rescate, como aquí la emergencia más grande de la historia de los Estados Unidos. Para que ustedes tengan un punto de comparación, cuando la crisis económica, la crisis financiera de 2007 a 2009 en los Estados Unidos, el plan de rescate estuvo cercano a los 900.000 millones de dólares, fundamentalmente para empresas automotrices, para aseguradoras, para bancos, etcétera, que les dio el gobierno norteamericano. Ahorita hay un programa que es casi 3 veces más grande, programa de más de 2 billones de dólares. Para seguir con el ejemplo que he venido poniendo, si usted quiere hacerse una idea de qué son 2 billones de dólares, sería como si usted sumara 8 veces todo el Producto Interno Bruto de Colombia. Ese es el plan de rescate que está haciendo los Estados Unidos en este momento. ¿Y a quién le toca? 454.000 millones de dólares para créditos a las grandes empresas. Para los pequeños negocios, 349.000 millones. Allá se consideran incluso pequeños negocios hasta 500 trabajadores, que allá hay grandes empresas, pero no solo eso, sino que ese crédito para esos pequeños negocios va a llegar a través de la gran banca, como aquí, ¿no? Como señalamos con el caso de aquí. ¿Sí? Digamos, ¿cómo se dice? Postergación. Ahorita se me olvidó exactamente la palabra de los impuestos, es decir, diferir el pago de los impuestos, 221.000 millones de dólares. ¿Eso para quién va? Pues para las grandes compañías. Para las aerolíneas y las aerolíneas de carga, subsidios por 32.000 millones de dólares. Ayúdalo para las aerolíneas, otro auxilio de 29.000 millones de dólares, es decir, mucho más de la mitad y los demás auxilios, los que van para subsidios de desempleo, para ayudas a los hogares que están haciendo unos programas, pues van a través del capital financiero. Entonces, fundamentalmente la parte del león de esto se lo va a quedar, es la gran banca, es decir, el plan de rescate es fundamentalmente para los potentados de los Estados Unidos. Bueno, y mucha de esa plata la van a tramitar a través de los fondos de inversión, como por ejemplo los del señor Warren Buffett, que es el dueño de un fondo de inversión que se llama Berkshire Hathaway, que tiene 130.000 millones de dólares dispuestos, y BlackRock, otro fondo de inversión manejado por un especulador que en la crisis de 2007 fue famoso, que se llama Larry Fink, 150.000 millones de dólares, y todo el capital financiero está pues con las garras listas a las miles de empresas que se van a quebrar después de esta crisis y que las van a adquirir a huevo, ¿no? Porque no van a valer nada miles de empresas en el mundo en esta recesión económica que se viene. Y mucha de esa plata que está emitiendo a rodo la Reserva Federal de los Estados Unidos la va a tramitar a través, por ejemplo, de esos fondos de inversión para que se sigan enriqueciendo con la crisis. Bueno, yo desgraciadamente tuve que acelerar así. Compañeros, diría brevemente, leeré unas pocas conclusiones, digamos, que ojalá coincidan con lo que he hablado
En estos 2 días son ustedes quienes pueden juzgar eso. Los capitalistas hicieron de la pandemia una oportunidad para saquear a los estados y a los pueblos. El principal beneficiario van a ser los capitalistas financieros. Las masas solo reciben una parte ínfima mientras crecen su miseria y su explotación. Y obviamente cualquiera una conclusión necesaria, y es que una gran necesidad que tiene la sociedad en el mundo entero es nacionalizar la banca, que hay que nacionalizar las grandes empresas que dependen es de los subsidios del Estado, que el Estado les dé gabela a las de servicios públicos, a las farmacéuticas. Es decir, si una empresa de esas tiene que recibir auxilios, exenciones de impuestos, supresión del IVA, créditos subsidiados, etcétera, el Estado debería nacionalizarlas de manera irreversible. Otra conclusión que nos parece clara es que hay que desprivatizar la seguridad social, es decir, que no haya más EPS, que no haya más ley 100 en nuestro país, que son los responsables fundamentales del estado caótico, crítico, de colapso que tiene el sistema de salud colombiano. Que hay que desprivatizar los servicios públicos, que hay que respetar en esta crisis, como en todos los dineros que corresponden a los salarios, a las cesantías, a las pensiones de los trabajadores, que exigir que el gobierno no siga haciendo una fiesta financiera con la plata del FOMPE, con las platas de las pensiones, con las platas de las cesantías de los trabajadores, como lo vimos en algunos de los decretos. ¿Qué otra conclusión sacamos? Que todo esto se aprovecha para, no, que debemos exigir que se deroguen las exenciones de impuestos y los subsidios al gran capital, que haya pan, salud y techo para todos, que hay una necesidad enorme de que haya seguridad alimentaria y seguridad sanitaria para no depender de la forma en que lo hacemos de las importaciones de alimentos y de medicamentos y de servicios y de suministros de salud. Y la única y la última, diríamos, compañeros, es que, y es algo que nos alegra enormemente, es que se avecinan luchas inéditas, enormes por su radicalidad, por su extensión a lo largo y a lo ancho del mundo, creemos nosotros, porque esta crisis tiene que conducir necesariamente a eso, una crisis tremenda para las masas, para los pequeños y medianos productores, para los trabajadores informales, para los independientes, para los profesionales, pero a su vez unas luchas gigantescas contra los opresores que estamos seguros de que se van a presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, profe Alejandro Torres, por esta conferencia muy interesante, haber visto este tema de la pandemia y las medidas para enriquecer más a la banca y empobrecer al pueblo. Entonces, pues le damos paso así a las preguntas, a los comentarios que tengan las personas. Recuerden que se puede hacer pues también a través del YouTube. Para YouTube sí habría que escribir la pregunta, pero para las personas que están a través del YouTube que nos están escuchando pueden hacer su pregunta, que también va a ser leída. Y entonces los invito a que levanten la manita para activarles el micrófono y puedan hacer su respectiva pregunta. La pueden hacer tanto hablada como escrita, en caso de que se les facilite más. Entonces, me cuentan, estoy aquí atenta a dar la palabra. Recuerden que para levantar la manita tienen que darle ahí en su nombre y les da la opción de levantar la mano. En donde dice participantes. Sí, en donde dice participantes aparecen pues el nombre de ustedes, entonces le pican ahí, no sé si están en el computador o en el celular, hay una opción que dice levantar la mano, ya ayer lo intentamos y entonces Diego, ¿tiene la palabra? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, te Sí, escuchamos. perfectamente.
No, pues me gustó mucho la conferencia. Pues preguntas si no hay, porque yo pienso que aquí estás explicando el problema de, pues como de la corrupción que hay en Colombia y cómo esto está afectando el coronavirus y cómo los bancos pues se están aprovechando de eso, ¿sí? O sea, pregunta general no tengo, pero es que sí me gustó mucho porque uno aprende mucho y se contextualiza más de todo lo que está pasando, porque a veces uno sabe qué significa un decreto, qué es lo que escucha uno por televisión que nos quieren quitar, pero no sabemos cómo. Entonces era pues para decir que me gustó mucho la conferencia y que estoy pendiente de ello. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, Diego. Mientras los demás preparan sus preguntas, les recordamos en nuestra siguiente conferencia que esta misma charla, esta misma conferencia la va a estar dando el profe Alejandro Torres a las 5:30 de la tarde. Con este mismo link a través de Zoom y de YouTube Live vamos a estar transmitiendo esta misma conferencia para las personas que ustedes sepan que no pudieron estar a las 10 de la mañana por distintas razones, pueden acceder a ella a las 5:30 de la tarde el día de hoy, 15 de abril. José Efraín, ¿tiene la palabra? Sí, buenos días. Buenos días, José Efraín, te escuchamos perfectamente. Gracias, muy amable. También quería manifestar que la conferencia me ha parecido interesante, pero me queda una pequeña inquietud, es frente a la flexibilización que hay en los créditos. Ya se ha escuchado y se ha visto que el gobierno dice que va a flexibilizarlos, pero no se está cumpliendo, no se está haciendo. O sea, las entidades bancarias continúan pues llamando y haciendo los cobros usureros. Ahí, ¿cómo haría uno una demanda o cómo se haría? ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Me puedo responder, Natalia? Por favor, Alejandro, tienes la palabra. Gracias, José Efraín. Gracias. Bueno, la verdad es que el gobierno no le ha puesto ninguna condición a la banca sobre que les bajen las tasas de interés de los créditos. Entonces, ahí no hay medida legal que valga. Lo que hemos tratado, compañero, precisamente de señalar es eso, es que el Estado lo que hace es entregarle la posibilidad al sector financiero de que haga una gran especulación en medio de esta crisis. Entonces, como las empresas necesitan plata, los pequeños negocios, los medianos negocios, las personas, simplemente el gobierno les da las garantías de los créditos para que ellos especulen y ya hay quejas como lo que está señalando el compañero, quejas de pequeños, de medianos, incluso de grandes empresarios o relativamente grandes, no grandes monopolios, pero sí empresarios que tienen miles de trabajadores en el país. Están mencionando cómo incluso las tasas de crédito y las condiciones de la banca las están ajustando. Están exigiendo cada vez más al Fondo Nacional de Garantías que les garantice el 100% de los créditos que ellos hagan. O sea, ¿de qué se trata todo? Se trata de que el Estado ellos puedan prestar con plata garantizada por el Estado a las mismas tasas de interés o incluso más altas que las que han venido prestando regularmente, para después poder ejecutar, cobrar hasta donde puedan y después ejecutar a millones de prestatarios, de tomadores de crédito. Y lo que les quede faltando, o si no les queda faltando porque ya han saqueado a quien recibió en préstamo el dinero, pues le cobran al Estado, le dicen que le quedaron debiendo y como el Estado les garantizó los créditos, de eso se trata el principal negocio que están haciendo en este momento, sobre la tragedia humana que estamos viviendo. José Efraín, ¿tú habías vuelto a levantar la mano? ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya, Sí, señora. Sí, señora. era Pero esta tiene ya que ver con, digamos, como el elemento de protección que, digamos, las empresas. Aquí estábamos hablando sobre los elementos de bioprotección frente a la pandemia, los elementos que se deben de
dar para proteger, digamos, a los trabajadores, digamos, del sector de la salud, ¿sí? Pero en mi caso sería en el sector industrial. Nosotros somos una fábrica productora de empaques para alimentos y digamos que la crisis, allí no ha habido pues el problema de la crisis, pero para irnos como empoderando, yo pertenezco al COPAS. Entonces a mí me gustaría saber cómo le podríamos exigir a la empresa elementos de protección pues de buena calidad y que no entorpezcan, digamos, la buena funcionalidad de uno, porque a veces le dan a uno un elemento de protección, pero a uno se le hace muy incómodo para el ejercicio o la labor que uno está haciendo. Entonces, ¿cómo haría uno para exigirle a ella, deme un tapabocas o deme unos guantes o algo así que tengan ese cumplimiento, esa norma y que uno pueda ejercer su labor sin problema? En este momento nos han dado unos tapabocas, pero primero son incómodos porque uno presiente que se le va a caer, que no cubre bien la boca, la nariz, bueno, en fin. Entonces, ahorita todo el mundo está vendiendo por vender los tapabocas, pero la norma, ¿cómo exige uno para que ellos cumplan de pronto con un tapabocas que se acorde a la norma? Sí, perfecto, compañero. En realidad es una obligación de las empresas entregar los elementos de bioprotección. Existe en la ley, la gente las tiene que reclamar. Las empresas están obligadas a suministrárselos al trabajador. El gobierno en esta crisis ha sacado unos decretos que en últimas no dicen nada por parte del Ministerio del Trabajo, en donde dice que las ARL deben colaborar, en donde tengan las empresas afiliadas colaborar con algunas, en algunos casos, por ejemplo, en el de salud con suministros, en otras a orientar la protección y hacer planes de protección en este momento, o sea, nada, porque pues obviamente las ARL son entidades dependientes del capital financiero, de la banca, pero los trabajadores tienen que reclamar, es una exigencia, tienen que hacerla, necesitan los elementos de bioprotección y tienen que reclamar luchando, ojalá con sus sindicatos o organizados. Yo pongo el ejemplo de ese video que se hizo tan popular en la red de los trabajadores de Buenaventura. Ayer hablamos también de eso. Esos trabajadores no les entregaron los elementos de protección y un trabajador reclamó y la empresa lo que hizo fue despedirlo inmediatamente, lo despidió inmediatamente. Entonces todos los trabajadores pararon la actividad hasta que les entregaran los elementos de bioprotección y exigiendo el reintegro del compañero, ¿no? Así toca, no hay otra forma porque las empresas, así como señala el compañero, es el reflejo de lo que pasa en todas las empresas que están trabajando. Elementos de bioprotección de pésima calidad donde los dan y donde no, que la gente los adquiera como sea y expuesta totalmente. Pero eso solo se consigue organizados, luchando, peleando, exigiendo. Y al compañero, para ampliar sobre este tema, le recordamos que el sábado a las 10 de la mañana nos vamos a conectar también con abogados, asesores de la escuela Raúl Eduardo Maecha y personas, asesores sindicales, para hablar de todas estas cuestiones laborales que han surgido tan importantes como la que acaba de plantear el compañero. El sábado a las 10 de la mañana y estamos considerando la posibilidad de que haya también una sesión en la tarde, pero no tengo claro si ya está acordado. Sí, el sábado a las 10 de la mañana nosotros a través de nuestras redes, de los correos y de los contactos que ustedes nos han dejado, les haremos llegar este foro con abogados de alto nivel para tratar el tema de esas particularidades en términos de lo laboral y lo jurídico. Voy a leer unas preguntas que me están haciendo a través del chat. Bueno, Sintraeducación nos dice, compañeros, quisiéramos saber a propósito de la andanada de decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional que favorecen el capital financiero, las farmacéuticas en materia económica, si las cajas de compensación familiar siguen percibiendo o no el 4% de las nóminas que deducen a todos los trabajadores. Y si es así, si las CCF están aportando algo en el favorecimiento de sus afiliados. Profe Alejo Torres. Sí, uno de los pocos parafiscales
quedan aún en el país. Aquí hubo una reforma tributaria en 2012 que hizo que las empresas dejaran de pagarle lo que tenían que pagarle al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el aporte de salud de los empresarios. Pero un parafiscal que sigue vigente es el de las cajas, el que se paga como porcentaje de la nómina, el 4% que dicen los compañeros de Sintraeducación, que se le paga a las cajas de compensación familiar. Ese ya lo sabemos, pero ellos siguen percibiendo ese 4%. Ya, gracias, profe Alejo. Voy a hacer una lectura desde YouTube, nos dice Dante Agil. Yo quería decir que uno de los factores en medio de la pandemia es el hecho de seguir trabajando tanto en Estados Unidos como en Colombia, porque si se deja trabajar también te puedes morir de hambre. Dante también nos dice que es preocupante la situación de los migrantes, que aunque se les garantiza su estado migratorio, no salen a tomarse la prueba, pero deben salir a seguir trabajando. El temor es aún más grande cuando no se sabe quién tiene el virus, pero hasta ahora se están tomando medidas después de más de un mes de exposición al virus. Y en ese sentido, a través del chat de Zoom, Margarita María Álvarez nos pregunta cómo incide la crisis de Estados Unidos en nuestro país, donde esta crisis ha demostrado la decadencia de esa potencia que es un coloso con pies de barro. Profe Alejandro. Sí, en realidad lo primero que expresa la crisis, pensaría yo, de los Estados Unidos es precisamente, para hablar de este momento, no nos vamos a meter en otras cosas, pero es el manejo de un asunto de tan hondo calado como es esta pandemia, ¿no? Es el país, se supone que los Estados Unidos, o no, ha sido la potencia que durante decenios fue la más grande potencia económica, política, militar del mundo. Y si una potencia de esas no puede manejar con todas las de la ley una pandemia, es decir, que la terminen administrando mejor una potencia en ascenso como China, o que la termine manejando mejor un pequeño país como Corea o Singapur, que hayan tomado las medidas necesarias, que los Estados Unidos no tengan reactivos, que no hayan hecho pruebas masivas, que el presidente de los Estados Unidos diga que eso es un virus oriental, que eso no iba a pasar nada y que eso era una cosa promovida por sus enemigos políticos. Eso muestra a las claras pues una decadencia absoluta, ¿no? Someter a la posibilidad de una mortandad a su población, a que colapsen sus sistemas de salud, como está pasando en Nueva York, ¿no? Eso es en este caso concreto, eso lo muestra, ¿no? Lo otro que muestra es precisamente ese afán, esa concentración gigantesca del capital en manos cada vez de unos pocos sectores, esa lumpenización, digamos, del Estado, ese maridaje entre la clase política, entre el Estado y el capital financiero para especular con lo que sea, ¿no? Entregándoles cientos de miles de millones de dólares para la especulación financiera, mientras está pasando lo que está pasando en esa sociedad, mientras se está arraigando el hambre y la falta de vivienda, y la miseria y los bajos salarios. Eso, digamos, alrededor de esta crisis, toda la crisis que muestra su sistema de salud. ¿Por qué? Porque fue a hacer un negocio financiero. Pero lo otro son, por ejemplo, no se trataba de eso, no teníamos tiempo para hablarlo, bueno, los enfrentamientos que tiene con las otras potencias en este momento, ¿no? Las crisis comerciales, está enfrentado con países de Europa, con Rusia, con China,
eh, tiene conflictos que atender en todo el mundo. El pueblo norteamericano cada vez está más inconforme. No podríamos detenernos a abarcar más en eso, pero hay 1000 síntomas que muestran la decadencia y la crisis de esa sociedad. Bueno, el problema de las drogas, ¿no? Eh, en el que está sumida la sociedad. Y no hablamos todos de cocaína, de todo lo que se habla, sino los opioides que para hacerles negocios a las farmacéuticas inundaron al pueblo norteamericano con eso y tienen un problema de salud pública gigantesco alrededor de los opioides. Bueno, no me quisiera detener más en eso, pero hay 1000 manifestaciones de esa crisis y de esa decadencia de los Estados Unidos. Sí, perfecto. Gracias, profe Alejo. Dice Isabel Betancourt que frente a los retiros del FOME para suplir la crisis, ¿qué se visualiza para reponer estos dineros de los fondos de pensiones o qué contingencias hay? Bueno, el gobierno, como vieron los compañeros, ha dicho que incluso si se invierten en esas platas a pérdidas o con rendimientos de cero, que van para adelante, ¿no? Es muy grave. Es decir, en esto puede suceder que en efecto las entidades territoriales queden estafadas y los Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, o sea, los trabajadores también, y saqueadas el resto de entidades estatales que están, por ejemplo, en el Grupo Bicentenario, que ayer las mencionamos, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro, donde hay cesantías también de los trabajadores, porque el gobierno está cogiendo esa plata es para entregársela al capital financiero. Con una crisis como la que se viene, con una recesión como la que se viene, desde luego, yo no me atrevería a decir qué va a pasar exactamente, pero lo cierto es que lo menos que uno puede decir es que esos dineros están altamente comprometidos. Ya, perfecto. Gracias, profesor. Ibrahim, tú ya lo viste que tiene una manito levantada, lo veo yo no sé si... Sí, hay una manita levantada, ya le vamos a dar paso. Antes de darle paso, voy a leer una pregunta de Blanca Lilia. Dice, lo primero que hicieron los contratantes de las rutas estudiantiles fue cancelar contratos a sus empleados, pero las quejas de los padres de familia es que les estaban cobrando el servicio. Esa es un arma de doble filo, lo ancho para ellos y lo angosto para el pueblo. Es un comentario. Alejandro López Ortiz dice, excelente conferencia del doctor Alejandro Torres. Es una forma de educación sistemática a los trabajadores dependientes, independientes y del rebusque, con fundamentos académicos de investigación y de hechos y realidades en Colombia y el mundo, que nos preparan y abren los ojos para defender nuestra lucha, para que el gobierno y los poderes financieros no vengan a decirnos que todo lo que manifestamos es mentira. Ahora igual reflexiono, ¿dónde están los gremios pensionales, laborales y cívicos en este momento? ¿Están haciendo cosas pero no las socializan suficientemente? ¿O están aliados también mentalmente? Estamos aislados físicamente, pero no el pensamiento, la reflexión y el debate por estos medios virtuales. La clase media olvidada, la nueva clase rica escondida, los pensionados, otros temas a profundizar. Es un comentario que nos dice Alejandro López Ortiz. Excelente. Dice Samuel Perea, el Ministerio de Educación define realizar educación virtual para los trabajadores, para los estudiantes, perdón. A los trabajadores se les retira de las empresas y no hay capacidad para pagar los recibos de la Internet, pero los operarios cortan ese servicio por morosidad, argumentando que son entidad privada. Aquí, de cierta manera, se corta el derecho a la educación. ¿Qué podemos hacer entonces? Sí, fíjense que las empresas cortan el servicio a pesar de que dicen que no lo pueden cortar. Desde luego, por ejemplo, en lo de Internet y telefonía, etcétera, por un mes y de ahí para adelante sí lo pueden cortar, pero lo que el gobierno en los decretos no le preocupaba eso, no le preocupaba la situación de la población que le preocupa al compañero, desde luego.
Al gobierno lo que le preocupaba era cómo armarles un negocio. Ustedes lo vieron que lo mencionamos, ¿no? Prestarles plata a 36 meses sin intereses. O sea, en buena parte regalarles una parte de dinero, so pretexto de que no corten los servicios que de todas maneras terminan cortando, les entregan ingentes cantidades de dinero regalado, ¿sí? A ver si un pobre, un pequeño empresario, un mediano, que le diga al gobierno que emita un decreto como el que emitió para Promigas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de que puede diferir a 36 meses de deuda siempre y cuando unos poquitos que le incumplieron lo puede diferir a 36 meses siempre y cuando el gobierno le dé plata regalada a 36 meses. A ver si un pobre puede ir a pedir ese crédito y que se lo den en esas condiciones y que le saquen un decreto para eso. Sí. ¿Terminaste, profe, con esta parte? Sí, sí. Ya. Bueno, antes de darle paso a José Efraín, termino con un comentario nuevo de Alejandro López Ortiz. Dice, igual observo que están saliendo a la palestra muchos grupos defensores sociales que de fondo lo que están buscando es hacer parte de la corrupción. Pocos son los movimientos como los que coordina el doctor Alejandro Torres y varios amigos desde hace años, no de ahora, que día a día se preparan académicamente y en la investigación social. El primer deber de un líder es prepararse académicamente, investigar, debe conocer de los temas sociales en profundidad, no de forma en general. Dice que lástima que no pudo solucionar el problema técnico. Alejandro, muchísimas gracias por los aportes y esperamos que pues pronto pueda solucionar los problemas de audio para que podamos escucharlo. José Efraín, ¿tienes la palabra? Sí, gracias. Son dos preguntas y ya no molesto más. Era lo de la ARL. En caso tal de que llegue a haber un contagio, por ejemplo, en la empresa donde nosotros laboramos, ¿eso lo cubre como enfermedad laboral? ¿Y desde dónde empezaría? O sea, si se detecta que fue que yo llegué o me contagié desde mi casa hasta el sitio de trabajo, o viceversa, ¿no? Puede ser desde el trabajo hasta mi casa, me contagié, ¿me cubriría ahí? O solamente, es que la empresa nos dice que una vez nosotros estemos enfermos o tengamos el síntoma, ellos nos envían a la EPS para que allí den el dictamen y se decía si es gripa o es el coronavirus. Pero entonces mi pregunta sería, desde dónde nos cobija que sea enfermedad laboral? Y la otra sería el 2% que da, el 2% de los aportes que dan las empresas a la ARL, eso nosotros los podemos utilizar o obligar a la empresa a que nos los dé en mejoras para, no sé, capacitación o algo que tenga que ver con los elementos de protección, que nos mejoren esas o nos den, no sé, algo que nos ayude a nosotros a evitar pues la crisis. Ajá. Bueno, compañero Efraín, dos cosas. En primer lugar, para que una enfermedad sea reconocida como una enfermedad laboral por las ARL, por las administradoras de riesgos laborales, tiene que estar normado así, tiene que haberse legislado de que es una enfermedad laboral, estar en la lista de enfermedades laborales. Solamente en los últimos días, hace unos pocos días salió un decreto en el que se considera el coronavirus una enfermedad laboral para los trabajadores de la salud. El resto de trabajadores no tienen, legalmente no existe ese derecho. Es decir, no se puede reclamar desde el punto de vista legal a la ARL porque no aparece como una enfermedad laboral. No lo es y el gobierno mezquinamente obviamente no la extendió hacia allá. Insisto en eso, las ARL son entidades del capital
financiero. Ellos no están para prestar ese servicio. Entonces, entre menos son aseguradoras que entre menos riesgos tengan que cubrir, mucho menos. Ellos tienen un porcentaje como un 5% de la cotización que lo tienen que dedicar, como para comentar sobre su segunda pregunta, de los aportes lo tienen que dedicar a cuestiones de capacitación, de educación, en algunos casos específicos, unos decretos en donde salieron ahorita transitorios por la emergencia, donde tienen que ayudar con algunos elementos de dotación, pero no se puede reclamar ante la ARL hasta este momento. Distinto es que hay que hacer ir creciendo dentro de los trabajadores en sus organizaciones, en sus sindicatos, en sus comités intersindicales, etcétera, la necesidad de impulsar que esa enfermedad quede catalogada como enfermedad laboral para todo el mundo. Eso es una lucha que hay que librar, pero de momento eso no está establecido legalmente así. Entonces no se le puede reclamar a la administradora de riesgos laborales que lo cubra con enfermedad profesional, por eso lo mandan a la EPS. Sí, perfecto. Bueno, no sé si hayan más preguntas a través de nuestro chat. Por ahí nos preguntaban si las diapositivas se pueden compartir. Nos preguntaba Samuel Perea, profe Alejandro Torres, ¿es posible compartir las diapositivas? ¿Las podemos Sí, poner vamos en a nuestras redes sociales? hacer unos pequeños ajustes en los errores que tienen y todo, y sí, en efecto, con el mayor gusto es para que los compañeros las tengan a la mayor brevedad. Eso es una cosa de un día, dos, entiendo que a través de los enlaces que se han definido para ingresar y en el YouTube, tanto en Zoom como en YouTube, y a los compañeros que se han inscrito al seminario, al cursillo, y han dejado ahí sus correos electrónicos, les vamos a enviar las presentaciones. Ya, ok, perfecto, listo. Alejandro López Ortiz nos dice los pensionados cuya mesada, que en la práctica siempre ha sido para mínimo el 70% de los pensionados, un ingreso familiar asistencial, mucho más ahora en razón de las medidas por el COVID-19, dado que a ese 60% aproximadamente de los pensionados ahora les toca obligatoriamente subsidiar a sus hijos o familiares cercanos que dejaron de hacer parte obligatoriamente, entre comillas, de ese grupo social de trabajadores independientes. Esos pensionados no hacen parte, estamos excluidos de los denominados alivios financieros. Nata, ¿me permites un momento? Por supuesto que sí, profe, adelante. Yo a algún compañero o compañera no le contesté una parte de una pregunta, era cómo incidía la crisis de los Estados Unidos aquí en Colombia. Desde luego que incide de manera esencial. Nosotros somos un país que hace parte de la esfera de influencia global de los Estados Unidos. Nuestros mandatarios están sujetos a los intereses norteamericanos. Nuestros mandatarios piden autorización. Bueno, ustedes lo han visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Las crisis económicas, los países imperialistas poderosos las descargan sobre los hombros de los trabajadores y de otros pueblos del mundo, agudizan su explotación y su dominio sobre los países dependientes, se toman la economía, se toman las empresas. Ustedes vieron los ejemplos, ¿no? Me voy a referir solo a dos ejemplos que mencioné en la charla, que es el de las farmacéuticas y el de la importación de alimentos, que el gobierno saca decretos en este momento de emergencia económica y social para favorecer a esos sectores. ¿Por qué? Porque son órdenes norteamericanas, ¿no? Favorecer a la industria farmacéutica norteamericana quitándole los aranceles a productos en un momento en que están a precios inalcanzables y en los que las farmacéuticas pueden hacer fiesta con eso, ¿no? El hecho de la imposición de importación masiva de alimentos y suprimir el pago, hasta el pago de aranceles por esos alimentos que desde luego no deberíamos importar, sino producir en el país. El hecho de que la quiebra que va a venir de centenares de empresas
en Colombia, pues desde luego va a ser aprovechada por el capital financiero que va a comprar en todas partes. La deuda que se piensa tramitar con el Fondo Monetario Internacional, todo eso son órdenes que recibimos de los Estados Unidos y van a seguir profundizando las condiciones. Es que, por ejemplo, la OCDE, ¿qué es? La OCDE es un aparato de las potencias imperialistas en las que uno de los que mangonea son los Estados Unidos. Y estas reformas pensional, laboral, de las que vamos a hablar en este curso, tributaria, etcétera, las están imponiendo son ellos para una cosa, para que les paguemos el servicio de la deuda, para que sigamos siendo peones que pagan una deuda que es el negocio principal que tiene el capital financiero imperialista en el mundo. Prestar y endeudar países, familias, hogares, personas, para que les tributen toda su vida. ¿Sí? Entonces, claro que incide de manera esencial la crisis de los Estados Unidos en Colombia. Gracias, profesor Alejandro, y gracias a Margarita María por esa importantísima pregunta. Bueno, al parecer entonces ya damos por terminada esta conferencia con sus conclusiones y con las valiosísimas preguntas que le aportan muchísimo al debate y a este importantísimo y vital análisis para todos los colombianos y en especial para la clase trabajadora. Recuerden que esta misma conferencia se va a estar proyectando a las 5:30 de la tarde el día de hoy. Y en ese sentido, bueno, las personas que ustedes sepan que querían acceder y no han podido por el horario, pues a las 5:30 los esperamos. Y les recuerdo que entonces mañana damos inicio al tema de la reforma a la salud. ¿Por qué nacionalizar el sistema de salud es un imperativo? Mañana, abril 16, la segunda parte, abril 17, en los mismos horarios, 10 de la mañana y 5:30 de la tarde. A todo el equipo de la Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, muchísimas gracias. Al profesor Alejandro Torres, gracias por esta brillante conferencia, gracias a todos los participantes y a todo el equipo. Nos vemos entonces en la próxima y recuerden que a través de todas nuestras redes sociales, tanto la página web como la página de Facebook, como el Twitter, como nuestro correo electrónico, pues, y el canal de YouTube, por supuesto, pues serán nuestros canales de comunicación. Estaremos muy atentos y muy complacidos de poder atender sus solicitudes, sus comentarios a través de estas redes. Recuerden que esta conferencia queda grabada en el canal de YouTube para que por favor se inscriban, busquen el canal de YouTube, se inscriban, se suscriban para que les estén llegando estas conferencias que siempre es bueno compartirlas y repasarlas. También les haremos llegar pues las diapositivas a través de las redes sociales. A todos muchísimas gracias y hasta pronto.